Entré en el coche de mi marido y encontré un tubito de gel lubricante en la guantera. Me quedé en silencio. Simplemente lo cambié en secreto por pegamento industrial. Lo que sucedió después hizo que los vecinos llamaran a los bomberos con urgencia. Qué bueno que estás aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber qué tan lejos ha llegado. Me senté a la mesa de la cocina, mirando a Daniel, mi marido, que acababa de volver a casa después de una cena con los socios. Entró con expresión de cansancio, tiró el saco en el sofá, aflojó la corbata y se tiró en la cama sin siquiera ducharse. En pocos minutos, sus ronquidos ya se podían escuchar. Me levanté y empecé a ordenar en silencio el desorden que había dejado en la sala. El saco, la cartera, el móvil, el viejo portátil. La pantalla del móvil todavía estaba encendida con un correo nuevo a la vista. Fruncí el ceño. Daniel nunca usaba el correo. Siempre decía: Francisca, esas cosas de tecnología son demasiado complicadas. Prefiero llamar y listo. Y ahora un correo extraño. Estaba ahí, bien visible. Por curiosidad lo abrí. El mensaje era corto. Solo algunas palabras. Fuiste increíble hoy, papi, acompañado de un corazón rojo. Me quedé congelada como si alguien me hubiera dado una bofetada. Papi, ¿quién lo llamaba así y con un tono tan íntimo? Deslicé la pantalla hacia abajo, buscando más pistas, pero no había nada. Solo una dirección de correo extraña, llena de caracteres sin sentido. La inquietud se apoderó de mi cuerpo, como un viento helado entrando por una rendija en la puerta. Miré hacia el dormitorio y vi a Daniel darse la vuelta con un ronquido entrecortado. Me asusté. Volví a poner el móvil en su lugar inmediatamente, con el corazón latiendo fuerte como el de una ladrona atrapada en flagrante. Seguí ordenando. Cogí su ropa sucia para lavar. Al revisar los bolsillos del pantalón, sentí un papel doblado. Era la cuenta de un restaurante elegante en Cuenca. Fruncí el ceño. Cuenca. Me había dicho que esa noche se reuniría con socios en Madrid. El recibo mostraba 2 personas, una botella de vino caro, platos principales de filete y pasta. Intenté recordar la última vez que Daniel me llevó a un lugar así. Quizás hace 10 años, cuando abrí mi primera panadería. ¿Con quién había cenado ahora en Cuenca, mientras mentía que estaba en Madrid? Cogí mi móvil y tomé una foto del recibo y también del correo. No quería creer, pero la intuición de una mujer, de una esposa de 40 años, nunca se equivoca. Algo estaba pasando y necesitaba descubrirlo. Fui al garaje. El viejo coche de Daniel todavía estaba caliente, con olor a gasolina en el aire. Abrí la puerta, encendí una linterna y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada extraño, solo algunas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero al meter la mano en la guantera del pasajero, sentí algo de plástico y resbaladizo. Lo saqué y casi me dio un ataque al corazón. Un tubito de gel lubricante ya usado, con restos pegados en la tapa. Me quedé ahí en la oscuridad del garaje, mirándolo como si fuera un secreto sucio. No éramos íntimos desde hacía mucho tiempo. Daniel siempre decía que estaba cansado, que la edad le había quitado las ganas. Entonces, ¿para qué era ese gel? Me quedé paralizada, pero con la cabeza fría. Lo volví a poner en su lugar. Me limpié las manos con una servilleta, como si temiera que me dejara una marca. Seguí revisando, esta vez con más cuidado. Debajo del asiento trasero, encontré algunas servilletas arrugadas, impregnadas con un perfume dulce que no era de hombre, ni mi fragancia suave de rosas. Aquel aroma era extraño, provocador. Tomé fotos de todo, el gel, las servilletas, como si pudiera capturar el olor en la imagen. Cerré el coche, volví adentro, me senté a la mesa de la cocina. Mis manos temblaban al coger el móvil de Daniel nuevamente. En ese momento ya estaba casi segura de que me estaba engañando. Revisé sus mensajes, pero solo había conversaciones de trabajo, frías y secas. La bandeja de entrada estaba vacía,
excepto por aquel correo extraño. Revisé los elementos enviados y los borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, sospechosamente como si hubiera borrado todos los rastros. A la mañana siguiente, tan pronto como salió el sol y la luz suave se filtró por las cortinas de la ventana, ya llevaba un tiempo despierta. Me quedé en la cocina con las manos ocupadas. Preparé un desayuno sencillo, 2 huevos fritos, un poco de pan tostado y una taza de café negro bien fuerte, tal como le gustaba a Daniel. Casi no dormí en toda la noche. La imagen del tubito de gel, la cuenta del restaurante y aquel correo no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. Daniel bajó cansado, con el pelo revuelto y los ojos todavía somnolientos. Se sentó a la mesa, cogió la taza de café, dio un sorbo y la dejó por la mitad. «Tengo una reunión importante hoy», dijo con voz ronca sin mirarme a los ojos. «Seguro llegaré tarde». La sentí con una sonrisa apagada, aunque por dentro quería preguntar directamente: «¿Dónde es la reunión? ¿Con quién? ¿De nuevo en Cuenca?». Pero me contuve y solo respondí: «Está bien, cuídate». Se levantó, me dio una palmadita leve en el hombro como de costumbre y salió. La puerta se cerró dejando la cocina en silencio y yo, con la sospecha, creciendo cada vez más. Recogí la mesa, lavé los platos uno por uno, pero mi cabeza era un caos. No podía seguir sentada inventando teorías. Necesitaba la verdad, pruebas claras. Cogí el teléfono y busqué el número de doña Rosana, una amiga de hace mucho tiempo, que me ayudó mucho cuando abrí la panadería. Hacía un tiempo me había hablado sobre un buen detective privado, especialista en investigar infidelidades. «Francisca, si lo necesitas te paso el número de García. Es muy discreto y confiable», me dijo en aquella época. Nunca imaginé que llegaría a llamarlo, pero ahora no tenía otra salida. Marqué el número con la voz temblorosa. «Rosana, ¿puedes ayudarme a contactar con García? Lo necesito». Se quedó en silencio durante algunos segundos antes de responder. «Francisca, ¿qué pasó? ¿Daniel hizo algo?». Suspiré, sin ganas de dar detalles por teléfono. «Solo necesito saber la verdad. ¿Me ayudas?». Rosana aceptó de inmediato y apenas una hora después recibí un mensaje de García citándome al mediodía en un café pequeño cerca del centro. «Doña Francisca, puede quedarse tranquila. La ayudaré», escribió. El mensaje era corto pero suficiente para darme un poco de alivio. A mediodía fui al café, un lugar diminuto, con mesas de madera desgastada y el aroma de café tostado llenando el aire. Elegí un rincón aislado donde nadie me miraría. García entró. Un hombre de mediana edad, bajo y robusto, con una camisa azul clara, sencilla, pero con ojos profundos que parecían leerlo todo. Le pasé una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior, el correo extraño, la cuenta del restaurante, el tubito de gel y algunas servilletas. «Esto es todo lo que tengo», dije con la voz un poco insegura. «No estoy segura, pero creo que mi marido me está engañando». García asintió. Revisó cada imagen en el móvil y fue anotando con cuidado en una libreta pequeña. «Doña Francisca, lo entiendo. Voy a empezar a seguir al señor Daniel desde esta misma tarde. No se preocupe, la avisaré lo más rápido posible». Lo miré intentando contener las ganas de llorar. «Gracias», dije bajito. «Solo quiero saber la verdad, sea cual sea». García asintió con una mirada llena de comprensión. «Haré todo lo posible. Vaya tranquila y no levante sospechas». Salí del café y caminé entre la multitud, pero la soledad me envolvía como nunca antes. 40 años de matrimonio. Había confiado todo a Daniel. Siempre creí que era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Y ahora aquí estaba yo, contratando a alguien para seguir a mi propio marido. Por la noche, mientras estaba sentada en la panadería revisando las facturas de entrega, mi teléfono vibró. Un mensaje del señor García. Lo abrí con el corazón latiendo a 1000. Era una foto. Daniel con la camisa azul clara que solía usar entrando a un restaurante elegante de la mano con una mujer. Amplié la imagen y sentí que mi corazón se detenía. Era Cecilia, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado,
muy maquillada, labios rojos intensos, el pelo suelto. No parecían suegro y nuera, sino una pareja en plena cita. Me dejé caer en la silla con la mano temblando mientras sostenía el móvil. Cecilia, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Daniel siempre actuaban de forma distante, casi no hablaban. El señor García envió más fotos. En una de ellas, estaban sentados en un rincón aislado, la mesa decorada con velas y flores. Cecilia inclinada hacia él, sonriendo, y Daniel tocando su copa con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí como si alguien estuviera apretando mi pecho. En 40 años, nunca lo había visto mirarme así, ni siquiera cuando éramos jóvenes, cuando yo era aquella chica de Castilla-La Mancha, con el pelo largo y una sonrisa radiante. Él me miraba de esa manera. Ya de madrugada llegó un video del señor García. Me puse los auriculares, presioné play con las manos tan temblorosas que casi dejé caer el móvil. En el video, Cecilia se inclinaba en el oído de Daniel, susurrando algo que lo hizo reír alto. Su voz sonaba dulce. Sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Después se levantaron, salieron, y Daniel, caballeroso, abrió la puerta del coche para ella como si fuera una dama, y él, su amante perfecto. Repetí el video varias veces y cada vez era como una puñalada más al corazón. Cecilia, mi nuera, a quien traté como a una hija, a quien enseñé a hacer el flan de leche condensada tradicional de la familia, y Daniel, el hombre a quien entregué toda mi vida, con quien construí una familia. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? A espaldas de mi hijo, Ricardo. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, anotando cada detalle. Fecha, hora, lugar, hasta el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban como en modo automático, pero mi mente era un caos. No quería creer. No podía creer que Daniel y Cecilia fueran capaces de algo tan bajo, pero la evidencia estaba frente a mí. Me quedé en la panadería entre bandejas de panes dulces que olían deliciosamente, pero sentía que todo se estaba derrumbando. Recordé los primeros días del negocio, cuando Daniel me ayudaba a cargar sacos de harina, cuando reíamos juntos en aquella cocina pequeña. Ahora todo parecía un recuerdo distante. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, con la lista de pedidos para un gran hotel en el centro de la ciudad. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, parecía vacío ese día. Tan pronto como terminé de firmar la factura de entrega, el móvil volvió a vibrar en el bolsillo de mi delantal. Me limpié las manos y mi corazón se encogió al ver que era un mensaje del detective García. Solo una frase corta. Señora Francisca, le estoy enviando más pruebas. Respiré hondo, intentando mantener la calma, pero mis manos temblaban al abrir el mensaje. Una serie de fotos apareció en la pantalla. En la primera, Daniel con la camisa gris de siempre saliendo de un despacho de abogados cerca de la Plaza Mayor. A su lado, Cecilia con un vestido de oficina beige, el pelo recogido en una cola alta y gafas de sol enormes que cubrían casi toda la cara. Caminaban juntos, muy cerca, no como suegro y nuera, sino como una pareja. En la siguiente foto, ya estaban frente a un hotel de 4 estrellas, con puertas de cristal brillantes y una placa dorada. Amplié la imagen, buscando desesperadamente alguna señal para negar lo que estaba viendo, pero no había nada. Parecían demasiado naturales, demasiado cómodos estando juntos. A continuación, apareció un video corto del señor García. Le di al play y mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. La filmación era desde lejos, pero lo suficientemente clara para ver a Daniel y Cecilia en el balcón del tercer piso del hotel. Él tenía el brazo alrededor de su cintura y ella apoyaba la cabeza en su hombro con el pelo largo, moviéndose suavemente con el viento. Y de repente, como una puñalada, vi cómo se daban un beso rápido, sin disimular, sin esconderse. Fue un beso breve, pero fue suficiente para quemar la última chispa de esperanza que tenía. Vi el video otra vez, fotograma por fotograma,
cada imagen clavándose más profundo en mí. La cortina del cuarto se abrió un poco y Cecilia apareció corriendo para abrazar a Daniel con el rostro iluminado de felicidad, como si fuera una chica enamorada. Me dejé caer en la silla, agarrando el borde de la mesa para no desmoronarme. El señor García escribió: además, alquilaron la habitación desde la tarde. Parece que van a pasar la noche. Seguiré vigilando. Leí el mensaje varias veces con la garganta apretada, como si me estuvieran estrangulando. Solo unas horas antes, Daniel me había enviado un mensaje: Francisca, no vuelvo hoy. Necesito reunirme con un potencial socio extranjero. Duerme temprano. El tono era dulce, atento, como siempre me había hablado durante años. Pero ahora sabía que era solo una mentira bien elaborada. Potencial socio extranjero. Él estaba aquí en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí el disco duro portátil y guardé con cuidado cada foto, cada video. Cada vez que presionaba el botón de guardar, revisaba la imagen como si quisiera asegurarme de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Daniel hacia Cecilia era tierna. La manera como acariciaba su pelo me recordó los tiempos de hace más de 30 años, cuando hacía eso conmigo. Éramos jóvenes, y yo creía que nuestro amor sería eterno. Ahora, viendo aquello, solo veía falsedad y traición descarada. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa. Cecilia siempre se sentaba lejos de Daniel. A veces hasta lo miraba con asco. Cuando él hacía alguna broma, Ricardo bromeaba diciendo: «Mamá, creo que Cecilia no soporta a papá. Siempre lo evita como si tuviera la peste». Yo también lo creí. Pensaba que no se llevaban bien, que ella solo estaba intentando encajar en la familia, pero ahora entendía que todo había sido una farsa. Actuaron muy bien frente a mí, frente a Ricardo, frente a todo el barrio. Me sentí una tonta, una esposa ciega, engañada por 2 traidores justo delante de mis ojos, en la calle. La gente seguía sus vidas sin saber lo que estaba sucediendo en aquel balcón de hotel. Pero el señor García había capturado el momento perfecto como un cazador silencioso. Respondí: «Gracias. Por favor, continúe vigilando. Necesito saber todo». Respondió brevemente: «Lo haré. Manténgase calmada». Esa noche volví a casa, lo que solía ser mi hogar con Daniel. Abrí el cajón del dormitorio y cogí un sobre grueso. Imprimí todas las pruebas. Fotos de Daniel y Cecilia saliendo del despacho del abogado. Fotos de ellos entrando al hotel. Fotos de ellos en el balcón y cada fotograma del video. Las organicé con cuidado. Cerré el sobre y lo escondí en el fondo del cajón debajo de las fotos antiguas de la familia. Miré la foto donde estábamos los 4. Yo, Daniel, Ricardo y Cecilia, en una fiesta de cumpleaños de Ricardo de hace algunos años. Cecilia sonreía abrazando a Ricardo mientras Daniel estaba a mi lado, con el brazo sobre mi hombro, orgulloso. Ahora, al mirarla, solo quería romperla en pedazos. Al amanecer del día siguiente, cuando la luz todavía no había aparecido, escuché la puerta de entrada abrirse despacio. Daniel entró tambaleándose con olor a alcohol. «El socio es muy difícil, Francisca», se quejó con voz ronca y ojos rojos, como si hubiera pasado toda la noche despierto. «Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio». Yo estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, observando su actuación, mientras sentía como si me estuviera echando sal en la herida. Respondí con calma, como siempre. «Descansa, mañana tienes que trabajar». Asintió, me dio una palmadita en el hombro como si nada estuviera pasando, y se arrastró al dormitorio. Minutos después, ya estaba roncando, tranquilo, como si nunca me hubiera traicionado, como si nunca hubiera entrado en un hotel con nuestra propia nuera. Cuando tuve la certeza de que Daniel estaba durmiendo, mi móvil vibró. Era una llamada del detective García. Su voz era baja, casi susurrando como si temiera que alguien lo oyera. «Doña Francisca, grabé su conversación en el aparcamiento del hotel. Usé un equipo especial. No se dieron cuenta. Se lo envío ahora mismo».
Mi corazón latía fuerte, pero solo respondí: Gracias, García. Envíeme la grabación. Minutos después, un archivo de audio apareció en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y le di al play. La voz de Cecilia fue la primera, fría y ambiciosa. Papi, agiliza el asunto de ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas pronto. Quiero echar a esa vieja de tu casa. Sentí un puñetazo en el pecho. Apreté el móvil con fuerza. Entonces la voz de Daniel, grave y confiada. Esos papeles, Francisca no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía mucho en mí. Sentí como si estuvieran clavando un cuchillo en mi corazón. No solo me estaban traicionando, también planeaban robarme todo lo que había construido. La cadena de panadería, sudor, lágrimas, noches sin dormir, horneando cada hornada, días corriendo por la ciudad, entregando pedidos para mantener la reputación. Todo era mío. Daniel nunca metió las manos en la masa, nunca atendió en el mostrador, ni firmó contratos con hoteles. Y ahora él y Cecilia querían quitármelo todo, echarme de la casa que convertí en un hogar. Casi me desmoroné, pero aún tuve la calma para copiar el audio en la memoria USB, donde guardaba las otras pruebas. Anoté cuidadosamente la hora, el lugar, como un intento de mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café en la panadería, el móvil volvió a vibrar. García envió otra serie de fotos nuevas tomadas con teleobjetivo. En ellas, Daniel y Cecilia estaban dentro de su coche, con una carpeta gruesa de papeles frente a ellos. Cecilia tenía un bolígrafo rojo y marcaba el documento con atención. Daniel, a su lado, la miraba y sonreía como si estuviera de acuerdo. García escribió: Escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en el registro para hacer la transferencia. Voy a investigar más. Amplié la foto, vi las letras en el papel, aunque no podía leerlas, pero lo sabía. No eran papeles de trabajo normales. Estaban planeando robar mi esfuerzo paso a paso. Me senté entre bandejas de panes dulces que olían deliciosamente, pero sentía como si el mundo entero se estuviera derrumbando. Abrí el archivo de grabación otra vez. Me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra de ellos. Vieja desgraciada. Así me llamó Cecilia. Recordé los días en que acababa de llegar a la familia, cuando le enseñaba a hacer arroz. Cuando la abracé como a una hija, pensé que era parte de la familia, que sería la mujer que junto con Ricardo construiría un futuro. Y Daniel, el hombre que amé desde que era una chica en Castilla-La Mancha, el que me juró quedarse conmigo hasta el final. Me habían convertido en una broma, en una tonta que todavía creía en el amor y la familia. Una clienta de mucho tiempo entró. Doña Clara, que siempre compraba panes para los nietos. Francisca, tu panadería siempre está llena últimamente. Tu cadena de tiendas se está expandiendo. Me siento muy orgullosa de ti. Dijo, riendo con voz cálida. Forcé una sonrisa y respondí: Gracias, hago lo que puedo. Pero por dentro estaba en confusión. Me preguntaba si supiera la verdad. ¿Qué pensaría? ¿Que era una mujer fuerte o solo una tonta traicionada por su marido y su nuera? Envolví los panes para doña Clara. La despedí en la puerta y me dejé caer en la silla con las manos en la cabeza. Quería llorar, pero no salían lágrimas. En cambio, una rabia silenciosa ardía como el fuego de un horno, lista para encenderse en cualquier momento. Esa noche, en la cena, me senté frente a Daniel en la cocina pequeña, bajo la luz amarilla que daba un tono extraño a su rostro. Comía y hablaba con voz monótona, como si nada estuviera pasando. Francisca, esta semana tengo que firmar unos papeles importantes de la empresa. Quizás necesite que los revises. Son complicados. Cogí un trozo de pan, fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo resonaba la voz de Cecilia en la grabación. Papi, agiliza la firma de los contratos falsos. Sabía que me estaba probando. Quería arrastrarme a su plan sucio. Le di una sonrisa seca y respondí: Sí, después lo veo. Ahora estoy cansada. Asintió. Bebió un sorbo de vino
mirándome como si nada. Pero yo sabía que detrás de aquella sonrisa había un hombre dispuesto a quitarme todo lo que había construido. Daniel bebió más copas de vino. Su rostro se puso rojo y empezó a hablar, arrastrando la voz sobre un cliente molesto que había visto ese día. Lo miraba como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar. ¿Crees que soy tan estúpida? Cuando se levantó tambaleándose y fue al dormitorio, recogí la mesa, cada movimiento lento, conteniendo el coraje que hervía dentro de mí. Se tiró en la cama roncando alto y dejó el llavero del coche en la mesita de noche, brillando bajo la luz tenue. Lo miré, sintiendo mi corazón latir en el pecho. Era mi oportunidad. Entré despacio al dormitorio, cuidando de no hacer ruido. Cada paso era como caminar entre el dolor y la decisión. Cogí las llaves, las apreté con fuerza y fui directo al garaje. La noche estaba tranquila. Solo se oían los grillos afuera. Encendí la linterna de mi móvil. La luz tenue iluminó el viejo coche de Daniel. Abrí la puerta. Todavía había olor a gasolina mezclado con un perfume extraño. Abrí la guantera entre los asientos y ahí estaba el tubito de gel con la tapa floja y restos secos en el borde. Lo cogí en la mano, sintiendo que estaba sosteniendo un secreto sucio. Era claro que lo habían usado de nuevo, como si fuera la confirmación de que Daniel y Cecilia continuaban con el jueguito a escondidas. Llevé el tubito de gel a la cocina, lo coloqué sobre la mesa y me lavé las manos con jabón de limón. Las froté a fondo como si quisiera borrar todo el rastro de la traición que acababa de tocar. El aroma fresco no calmó mi rabia, pero me ayudó a mantenerme serena. Abrí el cajón de herramientas y cogí un tubo de pegamento industrial transparente, el mismo que usé una vez para arreglar una silla en la panadería. Abrí el gel con cuidado. Lo llené con el pegamento gota a gota hasta llenarlo por completo. Limpié la boquilla. Agité suavemente para que se mezclara y probé un poco. Salió uniformemente, igual que el gel. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí levemente, aunque por dentro sentía un huracán. No era un juego, era el primer paso para recuperar la justicia. Dejé el tubito de vuelta en la guantera. Arreglé la alfombra y el asiento como estaban, como si nadie hubiera tocado nada antes de cerrar el coche. Abrí el maletero para comprobar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un preservativo sin usar tirado en un rincón. Mi corazón dio un salto, pero ya no me sorprendí. Tomé fotos con el móvil, añadiéndolas a la colección de pruebas que crecía cada día. Cada imagen era una pieza más, un recordatorio de que no podía permitir que Daniel y Cecilia siguieran mintiendo. De vuelta en casa, dejé las llaves en su lugar al lado del despertador de Daniel. Cogí un libro viejo y me senté en el sofá de la sala, fingiendo leer. La luz tenue caía sobre las páginas, pero no leí nada. Mi cabeza estaba dando vueltas. Pensé en Ricardo, mi hijo, que creía vivir feliz con Cecilia, sin saber la verdad. ¿Cómo decirle que su esposa y su propio padre nos estaban traicionando? Pensé en la cadena de panaderías, en los 40 años de trabajo y noches sin dormir, en todas las peleas con Daniel para defender mi sueño. Él nunca lo entendió completamente, pero confiaba en que me apoyaba. Ahora sabía que solo estaba esperando el momento de robarme todo. Una hora después, Daniel se despertó y fue tambaleándose a la cocina a coger agua. Vio las llaves sobre la mesa y ni siquiera sospechó. ¿Todavía no te has dormido, Francisca?, me preguntó somnoliento. Sonreí y respondí: no, estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a dormir. Asintió, bebió y volvió al dormitorio, roncando a continuación. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre que un día prometió quedarse conmigo hasta el final, ahora planeaba destruir lo que más amaba. Pero no sabía que yo ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en la cocina de siempre, amasando, preparando flanes y panes dulces para un gran pedido de hotel. Apreté la masa con fuerza, descargando mi rabia en cada movimiento. Cuando volví para desayunar,
Me esforcé por mantener el rostro tranquilo. Daniel ya estaba levantado con una taza de café negro en la mano. Serví huevos y pan y dije con calma: Daniel, mañana tengo que viajar a Barcelona para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro llegaré tarde. ¿Te las arreglas con la comida? Lo observé de reojo. Levantó la mirada sorprendido, pero en sus ojos brilló algo que no era preocupación sino alivio. ¿Un contrato grande?, preguntó cogiendo mi mano con un tono falsamente tierno. No te preocupes, ve tranquila, yo me encargo de todo. Pero aquella chispa en sus ojos, aquella leve curva en sus labios, como si le hubieran quitado un peso, me atravesó el pecho. Quería que me fuera, y yo sabía muy bien por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamo si vuelvo tarde. Dio otro sorbo de café, después se levantó, diciendo que tenía que llegar temprano a la empresa. Cuando salió por la puerta, vi que había dejado el móvil en la mesa y la pantalla se encendió con una llamada perdida. El nombre que apareció era CC. Fruncí el ceño. Mi corazón latía fuerte. Cecilia Correa. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Daniel volvió. Lo cogió con prisa y apagó la pantalla delante de mí. Lo olvidé, murmuró, sonriendo forzadamente, y se fue. Me quedé ahí viendo la puerta cerrarse, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada en la cara. Ni siquiera se preocupó en esconderlo más. Ese día trabajé como una máquina, entregando panes, firmando facturas, sonriendo a los clientes, pero mi mente solo giraba en torno a Daniel y Cecilia. No podía permitir que continuaran con la farsa a mis espaldas y a espaldas de Ricardo. Necesitaba más pruebas. Escuchar de su propia boca lo que decían cuando creían que nadie los estaba descubriendo. Esa noche fingí estar cansada. Me fui a la cama temprano y le dije a Daniel: mañana tengo que levantarme temprano para coger el autobús. Voy a dormir. Asintió. Me dio una palmadita en el hombro. Descansa, Francisca. Cuídate en la carretera. Me acosté, cerré los ojos, pero agucé los oídos, atenta a cada sonido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando los ronquidos de Daniel pararon, lo escuché salir de la cama en silencio. Una luz tenue del móvil brilló en la oscuridad. Salió del cuarto con el teléfono, creyendo que yo estaba dormida. Me quedé quieta, el corazón latiendo fuerte. Después me levanté despacio y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la cortina gruesa de la sala y lo vi parado en un rincón oscuro cerca de la ventana. Se puso el teléfono en la oreja y habló bajo. Claro, mañana ven a casa. Así no tenemos que ir más al hotel. Francisca tiene que viajar a firmar un contrato y va a volver tarde. Escuché una risita suave del otro lado. La voz dulce de Cecilia. Qué bueno, papi. Por fin en paz. Daniel rió respondiendo: sí, ven temprano, te estaré esperando. Me quedé ahí detrás de la cortina, sintiendo que mi sangre hervía. No solo me estaban traicionando, también pretendían transformar mi casa, el hogar de mi hijo y mío, en su lugar de encuentro. ¡Qué asco! Volví en silencio al cuarto. Abrí un cajón y cogí la vieja grabadora de Ricardo, el regalo que le compré en la facultad para grabar las clases. Verifiqué la batería, puse una nueva y activé la grabación continua. La escondí detrás de la estantería en el cuarto, al lado de la cabecera, segura de que capturaría todo. Ajusté el cable con cuidado y lo cubrí con un portarretratos de la familia. La foto de nosotros 4 en la boda de Ricardo y Cecilia. Al mirarla, sentí un sabor amargo. La sonrisa de Cecilia, el abrazo de Daniel ahora eran pura mentira. Antes de volver a la cama, verifiqué de nuevo si la grabadora estaba funcionando. Puse el portarretratos bien para cubrir el cable. Después me acosté fingiendo dormir. Daniel volvió al cuarto, se tiró en la cama y roncó como si nada. Yo, con los ojos abiertos en la oscuridad, más despierta que nunca, cogí el reloj y programé la alarma para más temprano de lo normal. Cerré los ojos, pero no para dormir. Estaba lista para el próximo paso de mi plan. Me desperté a las 5 de la mañana cuando todavía estaba oscuro. Solo la luz tenue de las farolas entraba por la ventana.
La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el ronquido continuo de Daniel viniendo del cuarto. Estaba en la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando fijamente la sartén con aceite que ya tenía lista en el fogón. Era el último paso de mi plan, una trampa de humo simple pero suficiente para exponer la verdad. Até un hilo fino al encendedor del fogón, lo llevé hasta cerca de la ventana y lo uní a un objeto pesado, una lata vieja de café que encontré en el armario. Solo activándolo a distancia, la llama encendería el aceite. Haría un humo negro y denso, suficiente para que los vecinos se alarmaran. Abrí un poco la ventana al lado del fogón para que el humo pudiera salir. Después probé una vez. El humo subió rápidamente, formando espirales como una advertencia. Lo apagué inmediatamente. Verifiqué todo de nuevo y me aseguré de no dejar rastro que hiciera a Daniel sospechar. Me puse un abrigo, cogí mi bolso grande y fingí que iba a viajar. Antes de salir, entré al cuarto y sacudí a Daniel suavemente. «Tengo que ir a la estación de autobuses ahora», dije con voz tranquila. «Voy a firmar un contrato. Seguro vuelvo tarde de la noche». Abrió los ojos con voz somnolienta. «Está bien. Cuídate, Francisca. Llámame si necesitas algo». Después hundió la cara en la almohada y siguió durmiendo. Lo miré. El hombre que amé y en quien confié un día, ahora acostado, sin percibir la trampa que lo esperaba. Me di la vuelta con el corazón pesado, pero las piernas firmes me llevaron hasta la puerta. En vez de ir a la estación de autobuses, fui a la casa de doña Lucía, mi vecina y amiga de enfrente. Abrió la puerta y me miró preocupada al verme con el bolso. «Francisca, ¿qué estás haciendo despierta tan temprano? ¿Pasó algo?», preguntó con cariño. Sonreí forzadamente. «Lucía, ¿puedo quedarme aquí algunas horas? Necesito observar mi casa». Frunció el ceño, pero no dijo más nada. Me sirvió un café caliente y me puso en una silla al lado de la ventana. Desde allí era posible ver la entrada de mi casa, por donde Daniel y Cecilia iban a entrar, donde la verdad iba a salir. Cerca de las 10, un taxi paró frente a la casa. Cecilia bajó con un vestido floreado ligero y gafas oscuras, como si temiera que alguien la reconociera. Daniel abrió la puerta, miró a los lados apresuradamente y la metió adentro rápidamente. Apreté la taza con fuerza, mi corazón latiendo en el pecho. «Ya es hora», murmuré, y activé en mi móvil la aplicación conectada a la grabadora escondida que había dejado en el cuarto. El sonido empezó a salir por los auriculares. Risas de Cecilia, tintineo de copas, pasos pesados. Escuché la voz grave de Daniel. «¡Ah, qué paz! No tenemos más que escondernos en un motel». Cecilia rió. «Sabes elegir el momento. La vieja ya se fue, ¿no?». Mordí los labios, aguantando la rabia al escuchar cómo me llamaba la vieja con tanto desprecio. Después la cama empezó a crujir junto con ruidos que no quería seguir escuchando. Cerré los ojos, respiré hondo y me dije: «Espera un poco más, Francisca, solo un poco más». Algunos minutos después, de repente, Cecilia gritó: «¿Qué diablos es esto? Estamos pegados». Su voz era de pánico, casi llorando. Daniel refunfuñó: «Cálmate, espera, déjame ver». Sonreí. Solo toqué mi móvil y activé la trampa de humo a distancia. El hilo tiró con fuerza. El fogón se encendió. La sartén con aceite cogió fuego. El humo negro salió en espirales gruesas por la ventana de la cocina, esparciéndose afuera como una señal de alarma. Doña Lucía se asustó. Miró por la ventana. «Francisca, tu casa se está incendiando». Fingí asustarme, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Los vecinos empezaron a salir al patio gritando: «La casa de Francisca se está incendiando. ¡Llamen a los bomberos!». Un hombre por ahí cerca, el señor Mauricio, rápidamente cogió su teléfono y llamó a los bomberos de la ciudad. Me quedé ahí con la taza de café apretada en la mano, sin quitar los ojos de mi casa. Todo estaba saliendo según lo planeado. En mis auriculares, la voz de Cecilia sonaba cada vez más desesperada. «Daniel, haz algo. No puedo moverme».
La voz de Daniel rugió. No grites, estoy intentando aquí, pero sabía que no podían hacer nada. El tubo de pegamento industrial que cambié ya estaba funcionando, dejándolos pegados en el momento más humillante. Imaginé la escena de ellos debatiéndose, asustados, y una parte de mí se sintió satisfecha. No porque fuera cruel, sino porque me empujaron a esto. Querían quitarme la panadería, la familia y hasta mi honor. Ahora haría que pagaran. Miré por la ventana. El humo continuaba saliendo, cada vez más espeso. Los vecinos se aglomeraban, gritando en pánico. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Francisca? Alguien preguntó. Ella viajó por trabajo. Es lo que escuché, respondió otra persona. Doña Lucía me miró con ojos llenos de sospecha, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano suavemente. Sabía que estaba desconfiando de algo, pero no necesitaba dar explicaciones. La verdad estaba a punto de explotar y ya estaba lista. Solo 10 minutos después, la sirena del camión de bomberos sonó al final de la calle como una campana de muerte. El vehículo rojo aceleró y paró frente a mi casa. Vi a Ricardo saltar del asiento del conductor, con su uniforme de jefe de bomberos, el rostro tenso. Mi hijo gritó alto con voz firme. «Preparen las herramientas rápido, puede haber gente ahí dentro». Lo miré y sentí un dolor agudo. Mi hijo, siempre orgulloso de la familia y de los padres. Ahora estaba a punto de enfrentar la verdad más cruel. Quise correr, abrazarlo y decir, «Perdóname, Ricardo, pero no tenía otra salida». Me quedé inmóvil, dejando que todo siguiera su curso. El humo de la cocina continuaba subiendo denso, haciendo que Ricardo y su equipo creyeran que había un incendio grave. Mi hijo lideró la entrada con una maza, rompió la puerta del frente y el sonido de la madera quebrándose resonó en el aire. Sus compañeros lo siguieron con mangueras y extintores. Escuché el alboroto viniendo del cuarto. Los gritos desesperados de Daniel mezclados con los sollozos de Cecilia. «Haz algo, Daniel. Ya no aguanto más». Daniel refunfuñaba. «Cállate. No grites». Mordí los labios, apretando el teléfono donde la aplicación continuaba transmitiendo el audio del micrófono escondido. Estaban pegados, impotentes, exactamente como había calculado. Ricardo entró al cuarto y pude imaginar lo que encontró. Su propio padre y su esposa, desnudos, pegados el uno al otro en la cama, con los rostros pálidos de dolor y pánico. No estaba allí, pero por los auriculares escuché la voz de Ricardo parar temblorosa. «¿Qué? ¿Qué es esto?». Un bombero detrás de él murmuró sorprendido. «¡Dios mío del cielo!». Otro no pudo aguantar y soltó una risa nerviosa. Pero inmediatamente Ricardo gritó: «¡Cállate!». Sabía que aquel grito no era solo para mantener el orden, sino el último intento de mi hijo de esconder su dolor. La humillación ya estaba expuesta, no solo para Ricardo, sino para todo el equipo de bomberos y para todo el barrio. Un bombero salió corriendo y avisó a Ricardo: «Capitán, el humo ya está controlado. Fue solo un pequeño incendio de aceite, nada grave». Pero Ricardo no respondió. Supuse que el muchacho todavía estaba ahí paralizado ante lo que vio en el cuarto. Los vecinos empezaron a llegar, amontonándose frente a la puerta, señalando y murmurando. «¿Qué está pasando aquí? Son Daniel y la nuera», gritó una mujer con voz llena de asombro. «¡Dios mío!», exclamó otra. «¿Cómo puede pasar esto?». Doña Lucía, parada a mi lado, cogió el móvil y en silencio empezó a grabar, acercando la cámara a Daniel y Cecilia, que se retorcían en la cama con los rostros deformados por el dolor. Me miró con ojos de pena y rabia. «Francisca, tú sabías esto, ¿verdad?». No respondí, solo la sentí suavemente, sin quitar los ojos de la ventana. Ricardo salió del cuarto. Escuché el ruido de sus botas en el suelo de madera. Por el auricular, escuché a Daniel gritar con voz ronca: «Saca a todo el mundo de aquí. Cierra la puerta, Ricardo». Pero ya era demasiado tarde. Todo el barrio estaba reunido con miradas de desprecio y murmullos que sonaban como un coro de vergüenza. «Suegro y nuera atrapados en flagrante. ¡Increíble!», exclamó un hombre.
Pobre Francisca, ¿cómo pudo llegar a esto?, suspiró otro. Los bomberos, después de un momento de hesitación, tuvieron que actuar. Enrollaron sábanas alrededor de Daniel y Cecilia, intentando cubrir los cuerpos pegados, y los sacaron en camillas. Se escuchaban los sollozos entrecortados de Cecilia, mezclados con sus gemidos de dolor. «Por favor, hagan algo. Ya no aguanto más». Daniel solo murmuraba débilmente: «No dejen que nadie nos vea». Pero todo el barrio ya los había visto. Había miradas de repulsión, risas de escarnio y mover de cabeza de decepción. Fueron llevados, envueltos en una sábana fina, en medio del murmullo creciente. ¡Qué vergüenza, suegro y nuera! Por el amor de Dios, ¡qué inmundicia! La multitud todavía estaba reunida en la entrada cuando la ambulancia partió con la sirena encendida. Entre las voces altas se mezclaban carcajadas. ¡Qué espectáculo más tremendo!, gritó el señor Mauricio, el vecino hablador. No se puede creer que existan dos personas tan descaradas así en la vida. Una señora movió la cabeza y susurró a la que estaba al lado: «Pobre Francisca». Me quedé en medio de las personas, fingiendo estar sorprendida como si acabara de llegar corriendo de la estación de autobuses. Ricardo permaneció inmóvil en el patio, con los brazos colgando y el rostro pálido como un muerto. Sus compañeros evitaban mirarlo y recogían las herramientas en silencio. Sabía que Ricardo no solo estaba impactado por ver a su padre y su esposa pegados en la cama, sino por la doble traición de las dos personas que más amaba. Quise correr para abrazarlo, decir que sentía mucho haberlo dejado ver algo así, pero me contuve y caminé detrás de doña Lucía, que en silencio me acompañó hasta el hospital. Nos sentamos en el corredor del tercer piso, esperando mientras mantenía la expresión preocupada de una esposa que acaba de descubrir que su casa se incendió. Horas más tarde, un médico salió con sudor en la frente. Me miró y habló en voz baja: «Doña Francisca, conseguimos separarlos. Por suerte no hubo daños graves. Solo necesitan pomadas para la piel». Asentí, fingiendo alivio, mientras mis dedos disimuladamente tocaban el bolso, donde llevaba escondidos 2 tubos de mostaza espesa que ya tenía preparados. «Gracias, doctor», dije con voz temblorosa para esconder mis planes. «¿Puedo verlos?». Asintió y me condujo hasta el mostrador de la enfermería, donde me entregaron 2 tubos de pomada. La enfermera, una chica joven, me miró con compasión. «Señora, esta situación es muy difícil. Lo siento mucho». La sentí con una sonrisa débil, y en el momento en que se dio la vuelta, cambié los tubos por los de mostaza que tenía en mi bolso. Mis manos se movieron rápidas y seguras, como si hubiera ensayado aquello cientos de veces en mi cabeza. Entré a la habitación del hospital con un tubo de mostaza en la mano, fingiendo preocupación. «Daniel, Cecilia, ¿están bien?». Cecilia estaba en la cama con el pelo revuelto, los ojos rojos, incapaz de mirarme. Daniel, todavía pálido, murmuró: «Francisca, te voy a explicar», pero no lo dejé continuar. Puse el tubo de mostaza sobre la mesa, al lado de la cama, y salí. Minutos después, un grito desgarrador salió de la habitación. Cecilia se cubrió el rostro, llorando. «¡Quema, mi piel está quemando!». Daniel se retorcía en la cama maldiciendo. «¿Qué diablos es esto? ¿Quién hizo esto?». El corredor entero quedó en alboroto. Pacientes y familiares salieron a mirar. Una señora murmuró al hijo: «Son ellos, la pareja del video de hoy por la mañana en internet, el suegro con la nuera». «¡Qué vergüenza!». Otro agregó: «Bien merecido lo tienen». El médico corrió a la habitación, pidió que las enfermeras limpiaran la piel y aplicaran un neutralizante, pero la humillación de Daniel y Cecilia ya era pública, imposible de ser contenida. El video de doña Lucía, grabando cómo los llevaban en la camilla, se esparció por todo el barrio y hasta en las redes sociales. Estaba en el corredor, escuchando los murmullos, sintiendo como si el mundo entero estuviera presenciando la caída de aquellos 2 traidores. Cuando la multitud se dispersó, Ricardo entró a la habitación con una carpeta gruesa en la mano. Lo había llamado así que la ambulancia partió,
pidiéndole que cogiera el sobre con las pruebas que guardaba en el cajón y los 2 papeles de divorcio que tenía listos. Me entregó la carpeta con la mirada vacía, sin decir nada. La abrí, cogí los documentos y los puse en la mesa frente a Daniel y Cecilia. Los miré directamente a los ojos, con voz fría, pero firme. 40 años de matrimonio terminan aquí. Firmen y después hagan lo que quieran, siempre que desaparezcan de la vida de mi hijo y de la mía. Cecilia se derrumbó, llorando, mirando a Ricardo. Amor, perdóname. Me equivoqué. Te lo ruego, perdóname. Pero Ricardo solo observó con la mirada dura como una piedra y salió sin decir una palabra. Daniel intentó agarrar mi mano, la voz temblorosa. Francisca, ¿me escuchas? Yo no quería esto. Me solté bruscamente interrumpiéndolo. No digas más nada, Daniel. Este camino tú lo elegiste. Gritó desesperado. Francisca, por favor. Pero la enfermera entró y avisó. Hagan silencio, esto es un hospital. Me di la vuelta sin mirar atrás. En el corredor vi a Ricardo apoyado en la pared con la cabeza entre las manos. Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro, pero no levantó el rostro. Mamá, susurró con voz quebrada. ¿Por qué tenía que ser papá? ¿Por qué ella? No respondí, solo lo abracé con fuerza, compartiendo su dolor con el mío. En aquel instante, supe que Daniel y Cecilia habían perdido todo. Honor, matrimonio y hasta el plan sucio de ellos. Pero yo y Ricardo también habíamos perdido una familia. Solo esperaba que con el tiempo encontráramos la paz. Algunas semanas después del escándalo, mi panadería estaba más llena que nunca. La campanilla de la puerta sonaba sin parar. Los clientes entraban y salían con sonrisas y elogios. Francisca, qué fuerte eres, dijo doña Clara, sosteniendo una bolsa con flanes recién horneados. Todo el barrio se siente orgulloso de ti, de cómo defendiste tu negocio y familia en medio de tanta porquería. Sonreí, agradecí. Las personas me apoyaban, me llamaban la mujer fuerte, pero solo yo sabía que aquella fuerza venía de los pedazos rotos de mi corazón. Cada vez que miraba el horno donde trabajé con sudor y lágrimas durante 40 años, me acordaba de Daniel y Cecilia, los que quisieron quitarme todo, pero fallaron. Y sigo aquí con mi panadería, con Ricardo y con una vida nueva. Ricardo se mudó a vivir conmigo justo después de aquel día. No hablaba mucho sobre lo que había pasado, pero notaba el cambio. Ya no era el Ricardo alegre, siempre riendo como antes. Sus ojos ahora parecían profundos, como si cargaran una herida que no cerraba. Mamá, quiero quedarme aquí un tiempo, me dijo la primera noche mientras entraba con la maleta. Te voy a ayudar a gestionar la panadería, a hablar con los clientes, lo que necesites. Lo abracé. Sentí el calor de aquel hijo que había criado y solo la sentí sin preguntar nada. Sabía que Ricardo necesitaba tiempo y yo también. Cada mañana abríamos la panadería juntos. Yo preparaba el horno, acomodaba las bandejas y Ricardo revisaba las facturas y llamaba a hoteles y restaurantes. Mamá, el Hotel Copacabana Palace quiere aumentar el pedido de pan dulce para la próxima semana. Me gritó desde la caja con voz tranquila, pero sin el brillo de antes. Respondí, está bien, confirma el pedido. Preparo más masa. Aquellos momentos simples me daban una paz que no sentía hacía años. Ya no había las miradas falsas de Daniel, ni la voz melosa y calculadora de Cecilia. Solo quedábamos Ricardo y yo cuidando de lo que todavía teníamos. Las cenas ahora eran solo de nosotros dos. Nos sentábamos frente a frente, en la cocina pequeña, comiendo plato simple. A veces arroz con frijoles y pollo. A veces solo pan con café. Mamá, ¿haces flan para el fin de semana? Me dijo una noche con una leve sonrisa, la primera que veía desde el escándalo. Está bien, respondí aliviada, pero me ayudas a revolver el caramelo. Asintió, y en aquel momento sentí que poco a poco nos estábamos recuperando. Empecé a darme tiempo para mí, algo que casi nunca hice en 40 años. Entré a un club de cocina en el Centro Cultural, donde mujeres de mi edad compartían recetas y contaban sus historias. Francisca, haces el mejor flan del barrio.
me dijo una señora riendo cuando llevé una bandeja. Respondí sonriendo. Es un truco que aprendí en Castilla-La Mancha. También empecé a ir a misa los fines de semana. Me sentaba en silencio, con la luz de los vitrales sobre el rostro, y rezaba no por Daniel ni por Cecilia, sino por Ricardo, por mí, para que encontráramos la fuerza para seguir adelante. A veces salía a caminar con doña Lucía por la plaza, escuchándola hablar de los chismes del barrio. ¿Sabes, Francisca?, me dijo con brillo en los ojos. Todo el mundo todavía habla sobre Daniel y Cecilia, pero dicen que fuiste tú quien venció. Solo sonreí sin responder. Vencí tal vez, pero el precio fue perder toda mi familia. Ricardo también estaba cambiando. Se quedó menos callado y empezó a contarme sobre su trabajo como bombero. Ayer apagamos un incendio en el mercado, me dijo una noche mientras cenábamos. Fue muy peligroso, mamá, pero por suerte nadie se lastimó. Lo escuchaba con el corazón lleno de orgullo. Cuídate mucho, pedí con voz temblorosa. Solo te tengo a ti. Ricardo me miró con ternura. No te preocupes, mamá. Nunca te voy a dejar sola. Esas palabras fueron como un remedio. Me devolvieron la fe de que, aunque había perdido tanto, todavía tenía a mi hijo, que siempre estaría conmigo. Una tarde, mientras la panadería estaba llena de clientes, me quedé sentada en la caja, observando el movimiento de la calle. La campanilla de la puerta sonaba sin parar. El olor a pan dulce llenaba el aire. Observé las bandejas con flanes y panes y pensé en todo el camino recorrido. Construí esta panadería con mis propias manos, desde que era una chica en Castilla-La Mancha hasta convertirme en una mujer que supo resistir. Daniel y Cecilia quisieron quitarme todo, pero no pudieron. Mantuve mi panadería, mantuve a Ricardo y, lo más importante, me mantuve a mí misma. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares fueron cambiados para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se pare a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte en silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien. Dios siempre bendice y creo firmemente que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te garantizo que te van a sorprender.